¿Y si el mayor aliado de Dios jamás se sentó en el trono de Israel? ¿Y si el instrumento de la restauración divina no fue un profeta, ni un juez, ni siquiera un rey ungido por aceite, sino un imperio pagano, nacido entre ídolos, armado por la guerra y levantado por la mano de Dios sin saberlo? Persia no fue un accidente, fue un decreto eterno, encarnado en la historia. Desde sus primeros susurros en la genealogía de Noé, hasta su rugido como potencia mundial, Persia no solo fue parte de la Biblia, Persia fue Biblia. La historia de este imperio comienza en las profundidades del tiempo, cuando las aguas del juicio habían retrocedido y el mundo se reiniciaba bajo la mirada misericordiosa del Altísimo. De Jafet nació Madai, de Madai los medos, de los medos la alianza que fundó Persia. Desde Génesis 10, cuando la tierra apenas empezaba a respirar después del diluvio, ya estaba escrita su línea. Mientras otros pueblos se dispersaban, Persia era sembrada como una semilla, silenciosa pero preñada de propósito, porque nada en las escrituras es casual, ni siquiera los nombres difíciles de pronunciar. Los siglos pasaron. Egipto construyó sus tumbas eternas. Babilonia levantó jardines colgantes y cadenas de hierro. Israel cayó, fue exiliado, lloró junto a los ríos extraños. Y entonces, desde el este, surgió Ciro, un hombre sin pacto, sin circuncisión, sin altar, pero con destino. Isaías, escribiendo mucho antes de que Ciro respirara por primera vez, ya lo había llamado por nombre. No solo lo identificó, lo tituló mi pastor, mi ungido. Palabras que nunca fueron pronunciadas sobre Nabucodonosor, ni siquiera sobre Faraón. Un rey persa fue el único pagano en toda la Biblia en ser ungido por Dios, con tinta profética. La noche que Babilonia cayó, no se escucharon trompetas. No hubo asedios sangrientos ni muros derribados. Solo una mano escribiendo en la pared. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Contado, pesado, dividido. Ese mismo día los persas entraron a la ciudad como si la historia misma los invitara. Y Ciro, en lugar de celebrar su victoria con esclavitud, la consagró con libertad. Emitió un decreto que todavía resuena en los oídos del cielo. El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén. ¿Quién le habló? ¿Qué sueño lo conmovió? ¿Qué susurro eterno atravesó las murallas de su alma? Solo sabemos que obedeció. Los exiliados comenzaron a regresar. No como reyes, sino como sobrevivientes. No con ejércitos, sino con esperanza. Persia no solo les dio permiso, les dio provisión. Plata, oro, vasos sagrados robados por Nabucodonosor, devueltos como si el tiempo pudiera enmendar el pecado. Y cuando los enemigos de Israel intentaron detener la reconstrucción, Darío el Grande, otro rey persa, buscó en los archivos y reafirmó el decreto de Ciro. No solo eso, ordenó que el tesoro imperial cubriera todos los gastos. Pagaron por el templo de un dios que no adoraban. Ofrecieron sacrificios por una nación que no entendían. Persia, sin quererlo, se convirtió en la sombra fiel detrás del pueblo escogido, el telón de fondo que sostenía el drama divino. Pero la historia no terminó allí, porque el enemigo no solo se viste de cadenas, a veces se disfraza de decreto. En los días del rey Asuero, un hombre llamado Amán ideó un plan para exterminar a todos los judíos. La muerte fue sellada con el anillo real, y una vez más, Persia se convirtió en campo de batalla invisible. Pero Dios ya había movido su ficha. Una huérfana judía oculta en el palacio más poderoso del mundo fue elevada a reina. Esther, una corona sobre una cabeza marcada por el exilio. Una mujer, una voz, un ayuno y un giro profético. Ella se presentó ante el rey, arriesgó todo y salvó a su pueblo. El verdugo murió en la horca que él mismo había construido, y Purim fue establecido no en Jerusalén, sino en Susa.
la capital persa, porque hasta en el corazón del exilio Dios gobierna. Pero aún quedaba una ciudad sin muros. Jerusalén, aunque contemplo, seguía vulnerable. Entonces Dios movió otra ficha. Nehemías, copero del rey Artajerjes, llevó la angustia de su pueblo como carga sagrada en su rostro. Y un día, el rey lo notó. En un acto audaz, Nehemías pidió permiso para reconstruir. El rey no solo accedió, le dio escolta, recursos, madera de los bosques reales. Persia otra vez, financiando la restauración de Israel. Nehemías llegó a una ciudad rota y la reconstruyó con una mano en la espada y la otra en la piedra. En 52 días, los muros se levantaron. Contra la burla, contra la amenaza, contra el cansancio. Porque Dios no solo restaura con milagros, también lo hace con permisos firmados por reyes paganos. Así fue Persia, un imperio pagano con alma de profeta. El único que aparece en la historia y en la profecía. El único que fue usado por Dios para restaurar. Y que un día será usado para confrontar. Porque Ezequiel y Daniel vieron algo más. Vieron un tiempo en que Persia, ahora Irán moderno, se alzaría de nuevo. Pero ya no como protector de Israel, sino como enemigo. Persia, la restauradora, será parte de una coalición que descenderá como tormenta sobre la Tierra Santa. Y cuando eso ocurra, Dios no usará otro imperio. Él mismo intervendrá, con fuego, con granizo, con terremotos, no para restaurar, sino para juzgar. Porque así como usó a Persia para liberar, la usará para manifestar su gloria. Y mientras la historia avanza hacia ese día, una pregunta arde en el corazón del lector. ¿Puede un imperio servir a Dios sin conocerlo? Sí. ¿Puede un creyente ignorar su llamado mientras Dios mueve reyes y naciones? También. La pregunta final no es ¿qué hará Persia?, sino ¿qué harás tú? Persia fue el telón de fondo, la pluma en la mano invisible de Dios, escribiendo capítulos de redención con tinta real. Pero el relato no se detuvo en los días de Ciro, Darío, Esther o Nehemías. Number. Porque la Biblia no solo narra el pasado, también anticipa el futuro. Y Persia, la antigua, la gloriosa, la protectora, volverá a aparecer, pero no como aliada. Esta vez, como adversaria. El profeta Ezequiel, escribiendo desde el exilio, vio más allá de Babilonia, más allá de la reconstrucción, más allá de las ruinas levantadas. Vio una coalición oscura, comandada por un líder llamado Gog, príncipe de Magog. Y entre sus aliados estaba Persia. No Persia la restauradora, no Persia la benevolente, Persia como enemiga, Persia como amenaza, Persia como uno de los últimos obstáculos antes del clímax de la historia redentora. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede una nación que fue usada por Dios para salvar a Israel ser profetizada como instrumento de guerra en los últimos días? Porque el plan de Dios no se define por la gratitud humana, ni por la historia pasada, sino por su propósito eterno. Las naciones se alinean o se rebelan, y en ambas posturas, Él sigue escribiendo su historia. Los imperios cambian, pero Dios permanece. Las alianzas se desmoronan, pero su voluntad se cumple. Ezequiel vio a Persia unida a otras naciones descendiendo sobre Israel como una tormenta, como una nube negra cubriendo la tierra. Lo que parecía una coalición invencible sería deshecha por la mano directa de Dios, con fuego desde el cielo, con terremotos que harían temblar los cimientos del orgullo humano, con granizo y confusión, no por poder humano sino por juicio divino. Y en ese día, toda nación sabrá que el Dios de Israel no es una idea antigua. Es rey, juez, guerrero, y su gloria será conocida entre las naciones, porque la guerra de Gog y Magog no será solo una batalla militar, será una escena final en la confrontación entre la rebelión del hombre y la majestad de Dios.
Persia, en su ascenso o en su caída, sigue siendo testigo de que nadie puede frustrar el consejo del Altísimo. Hoy, vemos a Irán, la Persia moderna, envuelta en tensiones crecientes con Israel. Hostilidad política, amenazas nucleares, retórica de exterminio. Muchos lo ven como geopolítica, pero los que tienen oídos proféticos lo reconocen como un eco de Ezequiel. ¿Será hoy? ¿Será pronto? No lo sabemos, pero el reloj profético sigue avanzando y la historia se está acercando a su capítulo final. Persia es una señal, un espejo, un recordatorio de que Dios no necesita permiso para usar a quien Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. Lo hizo con Ciro, lo hará con las naciones al final. Lo puede hacer contigo, porque el verdadero mensaje de la historia de Persia no es solo geopolítico, es espiritual. Dios puede usar a un imperio sin pacto para restaurar un templo. Dios puede usar a una reina huérfana para salvar a una nación. Dios puede usar a un copero extranjero para reconstruir muros. Y Dios puede usarte a ti, si estás dispuesto. Porque si Él escribió la historia de Persia con tanta precisión, ¿acaso no está escribiendo también la tuya? Si alguna vez pensaste que tu historia no tenía importancia, recuerda. Dios escribió imperios enteros en su plan para bendecir a su pueblo. ¿Cuánto más puede hacer con tu vida? Hoy, ríndele tus miedos, tus muros caídos, tu silencio. Y dile, Señor, si Persia te obedeció, yo también quiero hacerlo. Escribe en los comentarios, usa mi vida, Señor. Soy parte de tu plan. Silencio. Antes de que Dios hable, hay un silencio, como el que precede a la tormenta, como el que se cuela entre las páginas de Ezequiel, como el que se sintió en Susa antes de que Esther hablara. Ese silencio está aquí, ahora. Vivimos entre los ecos del ayer y los susurros del mañana, entre profecías cumplidas y visiones por cumplir. Y mientras el mundo observa Irán, Israel, alianzas, guerras, nosotros somos llamados a algo más profundo, a estar despiertos. Este es el momento de preguntarte, ¿dónde estás tú en esta historia? No en los libros de historia, sino en el plan eterno de Dios. ¿Estás en Babilonia? Cómodo, adaptado, olvidando Jerusalén. ¿Estás en la corte de Asuero, con una corona pero sin propósito? ¿Estás en Jerusalén mirando muros caídos sin hacer nada? ¿O estás dispuesto a ser como Ciro, como Esther, como Nehemías? El tiempo de los espectadores ha terminado. Dios está levantando constructores, intercesores, profetas, embajadores, no para predicar caos, sino para preparar el camino del Señor. Porque mientras los imperios se alinean y las profecías se activan, Él está buscando corazones alineados con su voluntad. Tú eres parte de esa historia. Tú eres un eslabón entre lo que fue y lo que viene. Tú eres la generación que leerá a Ezequiel y verá a Ezequiel cumplirse. Así que levántate, con tus ruinas, con tus preguntas, con tus batallas. Construye aunque tiemble la tierra. Ora aunque el decreto diga muerte. Proclama aunque nadie escuche. Porque si Dios usó a Persia, ¿quién te dice que no quiere usarte a ti?